La radio como la conoces, déjala de lado. Lo que viene ahora es otra cosa. Alberto Peralta se propuso cambiar tu experiencia como oyente, fusionando elementos que otros conductores han desechado, tal vez con razón. De todos modos, esta idea ya lleva muchos años con increíble éxito. Se llama Jarro Café y usted, amable oyente, es un cómplice necesario. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Attention mesdames et messieurs, c'est important. On va commencer. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps. L'histoire de la vie et de la mort, mais nous allons changer le décor. Espérons qu'on la jouera encore dans 2000 ans. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Allez les filles, de Dieu. Nous avons 20 ans et plein de chansons. Comme le printemps, nous allons danser dans votre maison. Notre pain est blanc, notre pain est bon. Si vous le voulez, c'est de vos cœurs que nous partagerons. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, on va commencer. Il se peut que vous soyez choqués de temps en temps. Mais surtout ne vous inquiétez pas, n'allez pas faire des signes de croix. Et rappelez-vous qu'un jour vous avez eu 20 ans. Hey! Attention mesdames et messieurs, dans un instant, on va commencer. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Attention mesdames et messieurs, c'est important. On va commencer. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps. L'histoire de la vie et de la mort, mais nous allons changer le décor. Espérons qu'on la jouera encore dans 2000 ans. Allez les filles. Nous avons 20 ans et plein de chansons. Comme le printemps, nous allons danser dans votre maison. Notre pain est blanc, notre pain est bon. Si vous le voulez, c'est de vos cœurs que nous partagerons. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Nous vous demandons évidemment d'être indulgents. Le spectacle n'est pas bien rodé, laissez-nous encore quelques années. Jarro Café a 1000 es presentado por carreterasyyalgomás.com.py. Toda la información sobre estructuras en un solo sitio web. Granusa, excelencia en nutrición animal.
Y Coca-Cola retornable, menos plástico para el mundo, más ahorro para vos. Coca-Cola, magia de verdad. Muy bien, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a este Jarro Café. Ustedes ya saben, yo soy Alberto Peralta. Está Juanma en los controles, está Fabi en la producción y también está la popular Dayana en la supervisión del programa. Muchos comentarios recibí de mucha gente sobre la serie de relatos que hicimos sobre la idiotez analizada por Schopenhauer. Le quiero agradecer muy especialmente sus conceptos a la diputada Rocío Vallejos, que escuchó todos los capítulos y me dijo, siempre te escucho. Es un honor. Bueno, pero hoy vamos a empezar a hablar de otro tema. De un tema que tiene en este momento una actualidad mundial. De un tema que sigue marcando la línea de los gobiernos más que de los pueblos, a los que la verdad histórica les importa o no. Ayer el presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció que Francia va a reconocer a Palestina como país. Así que me parece que es un buen momento para hablar sobre las ocupaciones, asentamientos, refugiados en esa pequeña y conflictiva parte del mundo. Vamos a contar las dos narrativas, la narrativa de los pro-palestinos y la narrativa de los pro-Israel. Y después vamos a contar cuál es la verdad, la realidad, pero no lo que a mí se me ocurre que es la verdad. Vamos a buscar la verdad histórica. Vamos a empezar, por supuesto, con la narrativa palestina. La narrativa es un discurso que se construye para favorecer determinadas posturas o determinados intereses. A eso me refiero con narrativa. La narrativa palestina dice que al principio estaban los palestinos y entre ellos había algunos judíos que vivían pacíficamente junto a los musulmanes. Y que bajo el paraguas del colonialismo, el movimiento sionista comenzó a traer judíos a Palestina, comenzó a robar tierras a los palestinos nativos, y eso llevó a rondas de violencia entre ambos lados. Esta violencia escaló a una guerra en la que los judíos hicieron deportaciones masivas. Y eso a su vez llevó al problema actual de 5 millones de refugiados palestinos. Esa es la narrativa palestina. Y como ustedes saben, las narrativas siempre se construyen para favorecer una postura o para denigrar a otra postura. Las narrativas son geniales, pero los hechos y la verdad son lo que importa, no las narrativas. La tierra de Israel tiene una historia extensísima y una historia que en gran parte de su recorrido, por lo menos de 3.000 años a esta parte, está avalada por documentos. Ese territorio casi árido fue habitado por cananeos, persas, israelitas, mamelucos, turcos, franceses, ingleses, alemanes durante las cruzadas. Y también, mirando un poco antes, por romanos y por griegos. De entrada hay que decir algo que es
irrefutable históricamente. Nunca, pero nunca hubo un pueblo palestino en la tierra de Israel. Sí había árabes. Y esos árabes convivieron a veces en paz con los judíos y otras veces no, ¿verdad? Y mucha gente me va a decir, sí, claro que existió. ¿Y cuándo existió? A ver, ¿cuáles son los documentos de que existió? Fue en el siglo XI, en el siglo X. ¿Qué vestigios culturales hay para decir que ahí hubo palestinos? ¿Qué moneda usaron? ¿Qué líder palestino quedó en la historia en ese lugar? Nadie va a poder contestar estas preguntas porque no hubo un pueblo palestino nunca ahí. No hubo un líder palestino, no hubo una moneda, no dejaron rasgos culturales, nada. Hay un líder que sobresalió en esa zona alrededor del siglo XV que se llamó Dan Alar. Y ahora se apropian de esa figura los pro-Palestina para decir Dan Alar era el líder palestino. Pero eso también es falso. Dan Alar fue un talentoso gobernante, pero no fue palestino, fue un beduino de Galilea. Y fue un líder durante el gobierno otomano, durante el dominio otomano de esa región. ¿Y qué hizo? Se rebeló contra el Imperio Otomano y formó una zona autónoma en Galilea. Pero jamás fue palestino y jamás la zona que él formó se llamó Palestina. Este líder no lo era tanto porque finalmente fue asesinado por sus propios soldados. Bueno, así que si él es tratado de presentar como líder palestino, muestra que no hay un líder palestino en la historia. Tenemos que decir también que esa tierra, la tierra de Israel, fue descuidada, fue empobrecida y fue corrompida bajo el dominio turco durante 400 años. Y antes de eso, formaba parte del imperio mameluco, que tenía su base en Egipto. O sea, es una tierra atravesada por historias de colonialismo, de conflictos, de asentamientos. Bueno, hay un dato interesante. Cuando los musulmanes gobernaban Israel, Jerusalén nunca fue la capital, siempre fue el Cairo. Y después fue Damasco, y después fue Bagdad. Y cuando los judíos, y también cuando los cristianos, después de las cruzadas, gobernaban la tierra de Israel, Israel tuvo un corazón siempre, Jerusalén. Jerusalén siempre fue la capital cuando estaba en poder de sus habitantes originarios, los judíos, o cuando estaba en poder de los cristianos. Y esto tiene sentido porque Jerusalén es mencionado, pero cientos de veces en la Biblia, tanto en la Biblia judía, en el Antiguo Testamento, como en el Nuevo Testamento. Sin embargo, en el Corán, que es el libro sagrado musulmán, que es el libro sagrado de los que ahora se denominan palestinos, en el Corán Jerusalén no se menciona una sola vez. El Corán trata principalmente de la Meca, que es la Jerusalén, digamos, musulmana, y también trata de Medina, en Arabia Saudita, donde estuvo Mahoma, el profeta
de los musulmanes. Tampoco ustedes pretendan que yo les diga que Dios le dio esa tierra a los judíos. No me hace falta porque lo que estoy señalando son hechos simples, hechos indiscutibles, hechos avalados documentalmente en la historia. Los lugares más sagrados para los judíos y también para los cristianos están en Israel. Y los lugares más sagrados para los musulmanes están en Arabia Saudita. La parte más jugosa, digamos, la parte más intrincada de la historia de la tierra de Israel es la parte del colonialismo. Esa parte que está en la narrativa palestina de que los judíos vinieron y colonizaron ese lugar que era de los palestinos. Es cierto que muchos judíos migraron a lo largo del tiempo a la tierra de Israel, pero no lo hicieron como hacen los imperios colonialistas a través de las armas, a través de las fuerzas. Los judíos fueron mudándose y compraron cada pedazo de tierra donde se establecieron. Todos los asentamientos judíos estaban en tierra judía hasta que los árabes comenzaron una guerra después de 1948. Estamos hablando de la guerra a poco tiempo de que Israel fue reconocida por la ONU y así. Y vos me vas a decir, bueno, los judíos vinieron con mucho dinero y le compraron las tierras a los pobres palestinos. Y eso también es un error. No pasó así. Cuando vinieron los judíos, compraron tierra en los pantanos que nadie quería, en los pantanos pútridos que eran inservibles para la agricultura y que eran fuentes de enfermedades. ¿Y qué es lo que hicieron? Primero sufrieron los embates de la malaria, pero aún así, trabajando arduamente, fueron saneando esas tierras. Esos pioneros judíos, con una enorme cantidad de trabajo duro y también con ingenio e innovación, convirtieron el pantano en oro. Y para colmo, combatiendo a la malaria que causaba estragos, los médicos judíos que vinieron también en esas primeras oleadas hicieron una importantísima contribución al descubrir las mejores formas de combatir a la malaria, y eso se utilizó en todo el mundo. Vamos a tomar un ejemplo cercano a Jordania. Jordania, por ejemplo, es el resultado del colonialismo británico. Jordania es un país artificial que fue creado por los británicos. ¿Qué hicieron los ingleses? Le dijeron a uno de los hijos del rey en Arabia Saudita: ayudarnos a luchar contra los turcos y nosotros le vamos a dar unas tierras para que vos gobiernes. Esa es la historia de Jordania. Y no estamos diciendo que esté mal eso, ¿verdad? Pero Jordania no pretende ser un país antiguo como pretende la gente que está en la franja de Gaza y compañía diciendo que Palestina es un pueblo antiguo que siempre estuvo ahí. Eso no es cierto. Jordania acepta que es producto del colonialismo británico. ¿Cómo transcurre la historia
hasta llegar a este momento en que hay un montón de desforestados mentales gritando en Occidente, en Europa, en las universidades de Estados Unidos, gritando Free Palestine. O coreando esa consigna asesina de desde el río hasta el mar, Palestina será libre. Que significa lisa y llanamente que van a borrarle del mapa a Israel. El nombre Palestina fue, digamos, acuñado para nombrar esa parte, ese pedazo de tierra. Fue acuñado por el Imperio Romano hace 2000 años. ¿Y por qué? Si era Judea, vienen los romanos, colonizan esa parte y le llaman Palestina. Fue para castigar a los judíos. Después de una rebelión que está en la historia, una rebelión conocida que se le llama la revuelta de Bar Kokhba, que tuvo lugar en el año 135 de nuestra era. O sea, Roma, un imperio colonialista, toma la región de Judea. Los judíos se rebelan, son aplastados los rebeldes, y en castigo el Imperio Romano le cambia de nombre, y en vez de ser Judea pasa a llamarle Roma a ese lugar, Palestina. Y las fronteras que hay ahora alrededor de este nombre no fueron creadas hace 2000 años, fueron creadas hace 100 años por el Imperio Británico. ¿Por qué se le puede, o no, por qué se le debería considerar palestino a un árabe nacido al norte de Galilea? ¿Por qué si nace a pocos kilómetros al norte ya es libanés? Simplemente porque los ingleses y los franceses, dos imperios coloniales europeos, trazaron una línea que más tarde se convirtió en la frontera entre Israel y Líbano. Es el mismo pueblo, son árabes. No es que hay un pueblo palestino de un lado y un pueblo libanés del otro. Es el mismo pueblo dividido por una línea fronteriza demarcada por los imperios colonialistas. Entonces, ¿qué es lo mejor que les pasó a estos árabes que ahora reclaman ser Palestina? Lo mejor que les pasó fue que el colonialismo británico haya reflotado el nombre acuñado por el colonialismo romano hace 2000 años y haya inventado al pueblo palestino. O sea, este pueblo palestino, que acá suelo ver a veces, hace un tiempo ya sí que no, ¿verdad? Unos 30 o 20 personajes que no se bañan salen ahí frente al Panteón Nacional de los Héroes a gritar esas consignas, ¿verdad? Y los palestinos, estos, que ahora son defendidos increíblemente por ejemplo, el colectivo del orgullo gay, siendo que si van a Palestina van a ser colgados de una grúa. Los palestinos son un producto del colonialismo. Imagínense, obtuvieron su nombre del Imperio Romano hace 2000 años y sus fronteras fueron trazadas por el Imperio Británico hace 100. Y no termina ahí la cosa. Todos saben, todos sabemos que los judíos emigraron a la tierra de Israel, pero nadie habla de la gran cantidad de árabes que emigraron también a la tierra de Israel.
Los ingleses y los judíos trajeron innovación, trajeron prosperidad a esa tierra. Y los árabes de Egipto, de Cisjordania, de Siria, vinieron a mejorar sus vidas bajo el dominio británico, como y pasa en Europa, que se van los árabes a Europa tratando de mejorar sus vidas, invadiendo Europa. Antes y ahora, los musulmanes, los árabes, prefieren refugiarse en países cristianos y en países como Israel, que tiene la religión judía que está muy emparentada al cristianismo. No se van a refugiarse en países musulmanes. No hace mucho un líder de Hamas admitió que más del 50% de los palestinos en Gaza, palestinos entre comillas, son en realidad egipcios, o son egipcios o hijos de egipcios o nietos de egipcios. El 50%. Entonces, ¿por qué es que un judío que desciende de los judíos que llegaron a Israel en los años 20 del siglo pasado va a ser considerado un proyecto colonialista? Un árabe que vino de Siria a trabajar en Haifa en los años 40, en este momento se considera un palestino local para la narrativa palestina y la narrativa de muchos países del mundo. Y bueno, y a principios del siglo XX eran los judíos quienes se referían a los principios del siglo XX era, o principios del siglo XX era, no del siglo XIX. Eran los judíos los que se referían a ellos como palestinos, recordando el nombre que les pusieron los romanos para castigar al pueblo judío. O sea, en los años 20, los judíos que vinieron a lidiar con el pantano y a convertir eso en una tierra habitable, eran los que le decían palestino a sus vecinos. Porque ellos se llamaban entre sí árabes, no se llamaban palestinos, principios del siglo XX. Bueno, vamos a hablar también qué hay de los refugiados palestinos, qué hay de la ocupación y los asentamientos israelíes en ese territorio, que la ONU dice a tambor batiente que son asentamientos ilegales, asentamientos israelíes ilegales. ¿Qué política de refugiados y comparación histórica tienen para contar los israelíes al respecto? Así que esta es también una parte de la historia real de lo que pasa ahí, que a mí me gusta mucho desmenuzar para ustedes, porque todo está en los documentos, ¿verdad? En 1947, la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, propuso dividir esa parte, ese territorio, en un estado judío y en un estado árabe, no palestino. Porque los que vivían ahí se decían a sí mismos árabes, no se decían palestinos. Entonces, vamos a dividir la tierra, en un lado van a vivir los judíos y al otro lado los árabes. En todos los documentos escritos en ese momento, ya sea por la ONU, ya sea por los países árabes que estaban negociando, en todos esos documentos se habla de un Estado árabe
y no de un Estado palestino. ¿Qué pasó? Los judíos aceptaron ese arreglo de dividir la tierra. Los árabes no. ¿Qué hicieron? Comenzaron una guerra para exterminar a los judíos. El primer acto realizado por los árabes después del plan de partición de la ONU fue un tiroteo en un ómnibus que mató a 5 civiles judíos. Se empieza el conflicto, ganó Israel. De haber perdido, no habría refugiados judíos, habría tumbas. Y debido a esos combates, cerca de 500,000 árabes dejaron sus hogares y se refugiaron en los países árabes vecinos. Bueno, algunos huyeron porque, por supuesto, los combates generan temor, pero otros fueron evacuados por sus propios líderes militares árabes. Y también, hay que decirlo todo, algunos fueron deportados por los israelíes. En algunos sitios, los israelíes expulsaron a los árabes en esa guerra. Pero eso es, en el lado israelí, les expulsaron a los árabes en la guerra. Pero ¿qué pasó del otro lado? En los territorios dominados por los árabes. En esos territorios exterminaron a los judíos. No quedó un solo judío vivo. Solo hay 3 lugares donde los judíos cayeron en cautiverio y no fueron asesinados. El barrio judío en Jerusalén, Nisamín y Gunesio. Y ningún judío continuó viviendo en las en las áreas que estaban controladas por los árabes. Sin embargo, decenas de miles de árabes se quedaron y están hasta ahora, sus descendientes, en el Estado judío. Vamos a hablar un poco de un punto muy importante con respecto a los refugiados en esos años. Como resultado de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, los imperios colapsaron y la idea de que las naciones se autodeterminen se convirtió en la norma. El movimiento sionista fue uno de estos movimientos nacionales, uno de muchos. Y en el proceso de creación de estados nacionales, millones y millones de personas fueron evacuadas y deportadas. 12 millones de alemanes fueron evacuados después de la guerra. Polonia y Ucrania tuvieron un punto, 4 millones de civiles que se movieron de un lado a otro. Turquía tiene 2 millones de deportados griegos. En los Balcanes, 7 millones fueron obligados a moverse. India y Pakistán tuvieron 14 millones de personas evacuadas. Se dice rápido, ¿verdad? Pero vos sabés lo que es 14 millones de personas evacuadas. Todos estos ejemplos nos dicen de una tremenda cantidad de violencia. Violencia que dejó millones de muertos. De las aproximadamente 60 millones de personas forzadas a dejar sus casas, sus hogares, sus países en los años 40. ¿Cuántos son? 60 millones, no es poco. ¿Cuántos son considerados refugiados por la Organización de las Naciones Unidas? 0. ¿Saben cómo el mundo le llama a un refugiado alemán de tercera generación? A un refugiado que vino de cualquier parte del mundo y está en Alemania hace 3 generaciones. Es un alemán. ¿Cómo se llama hoy en día a un refugiado
indio de tercera generación se le llama indio. Solo los árabes que abandonaron Palestina todavía se consideran refugiados. Al igual que sus hijos, al igual que sus nietos, al igual que sus bisnietos. Nunca la ONU les llama, estos que hace 4 generaciones se refugiaron en Egipto, son egipcios. No, son refugiados palestinos. Dice. Los árabes, por supuesto, que pueden llamarse como quieran. Estos quieren ser llamados palestinos, está bien, ¿por qué no? Pero no hay que abusar del término refugiados. Vamos a reservarle el nombre, el rótulo de refugiados a los que realmente necesitan, los verdaderos refugiados que vienen en campamentos en un país o en otro, de un lado de la frontera del otro, de cualquier punto, de casi cualquier punto, mejor para ser más justo, de casi cualquier punto del África, ¿verdad? Y también en determinadas regiones del Asia. Vamos a usar el nombre refugiado para esa gente, no para un grupo de personas que insisten en aferrarse a ese título de victimización hace ya 3 generaciones para recibir paguitas, para recibir ayuda, para vivir sin trabajar de la plata de todo el mundo. La política de refugiados de las Naciones Unidas es una broma que le sale caro al mundo. Es una broma política que no es bien intencionada y que no es casual, tiene un objetivo. Vamos a llamarle a estos tipos refugiados, vamos a pedirle plata a todo el mundo para darle a estos refugiados. Y nosotros nos quedamos con un vueltito. Porque el que hace gárgara y el que maneja plata ajena siempre traga. Y al mundo le encanta, sobre todo a la prensa de la izquierda y a los partidos de izquierda, les encanta hablar sobre los refugiados palestinos. Las universidades están llenas de papers, de miles de veces, de papers, de artículos y de cursos sobre los refugiados palestinos. Y no sobre cualquier otro grupo que se haya visto obligado a abandonar su tierra debido a la guerra, debido a conflictos. Y hay también un grupo de refugiados del que nadie habla y probablemente nunca escuchaste hablar. Esos son los judíos en los países árabes. Y mira que los judíos en países árabes sufrieron pogroms. Muchísimos fueron asesinados por sus vecinos árabes. Y nadie habla de esos refugiados. Vos mirás la tapa del New York Times un día después de la creación del Estado de Israel, donde por cierto Paraguay tuvo un voto decisivo. El voto que inclinó la balanza en favor de Israel lo dio Paraguay. Hay muchas partes de nuestra historia del Paraguay que se parece a la historia de Israel. Yo creo que si Israel y Paraguay fueran vecinos más cercanos geográficamente, serían pueblos muy hermanados. Tendríamos que ser un pueblo hermano de Israel, porque en nuestra historia hubo holocaustos, hubo sufrimiento, hubo ocupaciones, hubo persecuciones, así como sufrió el pueblo judío a lo largo del tiempo. A lo mejor en menor escala, porque el Paraguay tiene una historia mucho más corta que la historia de Israel, del pueblo israelí. Bueno, la tapa del New York Times, me fui por otro lado, un día después de la creación del Estado de Israel, decía que los judíos
iban a enfrentar un grave peligro en los países árabes donde estaban refugiados. Porque había cientos de miles de judíos en Marruecos, en Túnez, en Yemen, en Irak. ¿Y qué pasó? Tuvieron que huir a Israel después de haber tenido que soportar una terrible racha de violencia contra ellos. Israel creó campos de refugiados, no daban abasto para estos judíos venidos de Túnez, de Marruecos, de Yemen, de Irak. Lo que pasa es que en Israel no se les llama, no se les llamó y no se les llama refugiados. Ya que cuando un judío llega a Israel, no es un refugiado, obviamente, sino un judío que está volviendo a su casa. 800,000 judíos tuvieron que escaparse de los países árabes, que es mucho más del 500,000 de refugiados palestinos. La propiedad y la tierra de esos judíos, que fue confiscada por los países árabes, es por lo menos 5 veces más de lo que los palestinos dejaron atrás en Israel. Así que para terminar este tema, podemos decir que no solo se obligó a más judíos a evacuar, teniendo que dejar atrás su vida, su propiedad, su trabajo, su progreso, sino también que también fueron los árabes los que comenzaron la guerra en Israel. Y los árabes persiguieron a los judíos en los países árabes. No pasó lo mismo en Israel. Probablemente te vuela un poco la cabeza por los datos y por las cifras diferentes, ¿verdad? Pero todo esto puedes corroborar porque, por suerte, con internet la historia y la documentación de la historia están al alcance de la mano, ¿verdad? Y estos hechos, sobre todo, están profusamente documentados por diferentes fuentes y todas coinciden. Estoy hablando de documentos, no de relatos, ¿verdad? El relato te dice cualquier cosa. Es fácil de verificar todo esto. Y la mejor herramienta para verificar esto es algo que todos tenemos a mano. Esa herramienta que se llama Google. Podés escribir preguntas, por ejemplo, ¿cuántos refugiados causó la división de India? O poner, ¿en qué país musulmán está bien ser gay? O ¿hubo pogroms en Irak contra los judíos? Y ahí te va a contestar Google documentadamente a cada una de esas preguntas. Y también, para profundizar aún más, podés buscar en Google los artículos y los libros de Ben-Dur Yamini, que tiene profuso material documentado al respecto. Bueno, vamos a hablar un poco también de la ocupación, pero primero vamos a establecer de qué ocupación estamos hablando. Porque la mayoría de los árabes ven la existencia del Estado judío en Israel, o sea, venden a Israel como una ocupación de tierras musulmanes. La primera frase de la Constitución de Hamás es que Israel existe y continuará existiendo hasta que el Islam lo borre. Así empieza la Constitución de Hamás. O sea, para cumplir con su Constitución, lo que tienen que hacer ellos es borrarle a Israel. Eso no es precisamente un himno de paz o una mano tendida para vivir en armonía, ¿verdad? Y en la Constitución de Hamás, qué casualidad,
Ni en la constitución de Hamás se habla de un pueblo palestino. Se habla de que hay que formar un imperio musulmán. Por eso que es tan ridículo que en Occidente la gente que no sabe nada, que no estudia nada, que no le interesa luego saber, agarra una bandera y dice Free Palestine. Es la estupidez de la que hablábamos ayer cuando mencionábamos a Schopenhauer. Así que incluso la Organización para la Liberación de Palestina, que es una organización terrorista, fue establecida en 1964, 3 años antes de la ocupación por parte de Israel de esas tierras que ahora ocupan, no del país, sino de las tierras que ellos dicen que eran tierras palestinas. La liberación de Palestina, dice la OLP, es de 1964, 3 años antes de la ocupación israelí, que es de 1967. Así que, básicamente, cuando los árabes hablan de ocupación, están en contra de la existencia del Estado de Israel. No hablan de liberar los territorios ocupados actualmente. En 1967 los árabes amenazaron con eliminar una vez más a Israel. Se fueron de vuelta a la guerra varios países, todos los países vecinos de Israel. Y ya sabemos quién ganó la guerra, Israel nuevamente. Volvieron a perder los árabes que fueron los invasores. Uno de los territorios en disputa se llama Cisjordania, ¿verdad? Pero el término Cisjordania, al igual que el término Palestina, es muy nuevo y solo se inventó hace unas pocas décadas. Durante miles de años esos territorios fueron Judea y Samaria. Judea y Samaria. No había Palestina o Cisjordania. La gran mayoría de los árabes que viven en Judea y en Samaria viven bajo el control de la autoridad palestina, no bajo la ocupación israelí. Actualmente la mayoría de los israelíes se oponen a los asentamientos en tierras privadas, pero apoyan que los israelíes residan en Judea y en Samaria. ¿Y cuáles son los argumentos de Israel? Los argumentos de Israel es que si no se consigue eso, el Estado de Israel va a estar en peligro de eliminación siempre. Y eso no es que nunca pasó. Pasó varias veces. Por ejemplo, los judíos vivieron en Hebrón durante siglos, hasta que fueron asesinados por los árabes. ¿Me mandaste algo, veo? Vamos a ver. Sí. En Hebrón, ¿verdad? Entonces, ¿por qué los árabes pueden vivir libremente en Jerusalén? Porque hay, en el parlamento israelí hay árabes con escaños. Porque hay un partido árabe en el Estado de Israel. Porque es un Estado democrático. Y porque no persigue a los árabes. Y a los judíos se les eliminó, se les privó no solamente de vivir en Hebrón, se les privó de vivir directamente. Y entonces, ¿por qué debería entonces hacérsele el caldo gordo a estos árabes que lo que quieren es que Judea y Samaria esté libre de judíos? Sería demasiado premio para la violencia árabe hacia los judíos.
Y si el ejército israelí necesita proteger a judíos en algunos de los países árabes donde todavía está en su derecho de hacer esa protección. Y me parece a mí realmente arrogante, realmente soberbio que países de Occidente, Europa, donde no solamente hay gente gritando Free Palestine, sino que ya hay estados. Por ejemplo, Francia ya anuncia que va a reconocer a Palestina. ¿Por qué ese premio a un país que mató a tanta gente y que genera, en vez de una convivencia pacífica, un miedo permanente? Y me parece también arrogante, soberbio e ignorante que en Estados Unidos las principales universidades estén copadas de gente gritando Free Palestine. Bueno, eso es lo que hoy quería comentarles a raíz del anuncio de Macron de que va a reconocer a Palestina. Una cosa más nomás. En Gaza no hay un solo judío. No es que ahora ya no hay un solo judío. Hace décadas que no hay un solo judío. Fueron expulsados o asesinados. En Israel hay millones de árabes viviendo, muchísimos. Y hasta que hubo este conflicto, todos los días, centenas de miles de árabes que se autodenominan palestinos pasaban todos los días a Israel a trabajar tranquilamente. Y después volvían a Gaza. Por eso a mí me asombra que haya países en Occidente que apoyan a Palestina. España, por ejemplo. España, que en este momento tiene el gobierno más corrupto del mundo probablemente, no solamente de Europa. Bueno, no más corrupto, igual de corrupto que, qué sé yo, que el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. ¿Por qué España, por qué Francia como Estado apoyan a Palestina? ¿Y por qué la academia, el ethos universitario norteamericano apoya a Palestina? Es una pavada. Es una vergüenza para Occidente. Eso nomás quería decir. Gracias por la atención. Vamos a mirar qué dice la gente, ¿sí? Dice don Alberto, qué interesante también el tema de hoy. Si los israelitas compraron cada pedazo de tierra, quiere decir que había un dueño antes. Compraron las tierras que nadie quería para volver a tener su propia tierra. Eso, vos conocés lo que fue la diáspora, Adriana. Fueron enviados por los romanos a distintos puntos del globo terráqueo, pero siempre quisieron volver a su tierra. Y cuando se dieron las condiciones, volvieron y compraron el pantano, le dieron lo peor de lo peor, y ahí construyeron un emporio. Y los dueños no le compraron a los árabes, que es lo que me está insinuando Adriana. Le compraron a los ingleses, que eran los colonizadores en ese momento. Buenas tardes. Mañana paso a buscar el libro, gracias. Dice José Alfredo Cáceres, que ganó el libro de fotografía. Dice acá, Brasil se unirá oficialmente al caso de genocidio en Gaza presentado por Sudáfrica contra Israel ante la Corte. Y ahí está Brasil, todo el surdaje, increíble, toda la izquierda confabulada con los asesinos musulmanes, toda la izquierda defendiendo a los terroristas de Hamas, increíble. Así es, César, una vergüenza. Bueno, tenemos que irnos a la pausa, pero antes...
En tu tambo lechero, alcanzar el primer parto a los 24 meses con Vaquilla Guazú, la solución nutricional más completa para la etapa de recría. Obtener vacas sanas, fuertes y eficientes en su futura lactancia que potencien al máximo su capacidad reproductiva. Contactarnos al 0983-133-133 o en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram y lleva tu producción de leche al siguiente nivel. Granusa, excelencia en nutrición animal. ¿Querés ser parte del sector de la construcción de rutas? Tenés que saber que Carreteras y Algo Más de Andrea Peris es un medio digital paraguayo enfocado en las carreteras, energía, infraestructura, agua y saneamiento, tecnología, en donde mostramos el crecimiento del país. Desde Carreteras y Algo Más ofrecemos espacios publicitarios en redes sociales y en nuestra plataforma web. Conocenos más en www.carreterasyalgomás.com.pi. Estamos en Facebook, Instagram y YouTube como Carreteras y Algo Más de Andrea Peris y en X como @perisandru. Desde Coca-Cola Paraguay reafirmamos nuestro compromiso con la circularidad de los envases. Por eso ahora las botellas de spray están hechas 100% con material reciclado. También podés unirte al ciclo de la frescura, separar tus residuos y darle una nueva vida a tus botellas. Coca-Cola, magia de verdad.